Sin embargo, la evidencia es más que clara cuando se trata de cuál es el tratamiento más efectivo para la depresión. No es hablarlo, no es entenderlo, se trata de lo que se conoce como activación conductual. Y he estado pensando cómo es que puede tener esto una explicación evolutiva. Primero que nada, ¿qué es la activación conductual? Se basa en la premisa de que si las personas cambian sus conductas, incrementan las actividades que les traen placer, es decir, recompensas o un sentido de competencia, su humor mejorará, es decir, su estado de ánimo mejora. Podemos pensar en la depresión como un ciclo causado y mantenido por la evitación y la falta de reforzadores positivos, o como le llaman, el espiral hacia abajo, es decir, sucede algo negativo, nos hace sentir mal, pensamos algo negativo, por lo que hacemos algo que nos hace sentir peor y así sucesivamente. Por ejemplo, te fue mal en un examen, por lo que te sientes mal y piensas, soy tonto, ¿para qué estudio? Así que dejas de estudiar, por lo tanto repruebas otros exámenes, así que te sientes peor, comienzas a tomar para sentirte mejor y te expulsan, etc. La depresión es simplemente la falta de motivación, y la motivación no es nada más que el ímpetu de buscar recompensas. Y de una forma biológica, la motivación tiene que ver con la dopamina. En un experimento con ratas a las cuales se le bloqueó los receptores de la dopamina, se observó que no buscaban agua azucarada, la cual es como heroína para las ratas. Por lo tanto, los investigadores asumieron que la dopamina tenía que ver con el placer. Sin embargo, se dieron cuenta que cuando alimentaban a estas ratas con el agua en la boca, la disfrutaban de la misma forma. ¿Cómo sabían que la disfrutaban? Pues bueno, les preguntaron. No se crean, las ratas lo que hacen es que se lamen los labios cuando disfrutan algo y así podían saber que les gusta. Por lo tanto, la dopamina no tenía que ver tanto con el placer, sino con la búsqueda de la motivación. Si quitas la dopamina, quitas el querer, no el gustar. Y esto va a tener que ver ahorita con la activación conductual. La dopamina te motiva a buscar recompensa biológicamente, es decir, cosas que promueven nuestra sobrevivencia y reproducción, como alimento, como agua, como pareja, como estatus. Por lo tanto, cuando algo nos causa placer, aprendemos a buscarlo de una forma que suena redundante, motiva la motivación o se refuerza la motivación. Sin embargo, la depresión se podría ver como esta falta de búsqueda, y una causa común de la depresión es cuando fallamos en obtener la recompensa, es decir, perseguimos metas que no se logran, inútiles, inalcanzables. Cuando fracasamos, cuando nos rechazan, esa búsqueda de recompensa no lleva a ningún lado. Cuando esta búsqueda, cuando esta motivación falla muy seguido, es decir, no obtiene la recompensa. Por lo tanto, el cerebro aprende que es inútil, mejor descansa, mejor baja tu estado de ánimo. Y esto no es algo único del humano. De cierta forma, el bajo ánimo tiene su función, la de decirnos no tiene sentido o es imposible, deja de desperdiciar energía, recursos, busca mejor algo diferente. Pero cuando nos aferramos, se puede convertir en depresión. Una frase que me gusta es que a veces la esperanza es la causa de la depresión. ¿Por qué? Porque no nos deja renunciar y buscar algo nuevo. Se podría decir que la depresión es la predicción de que no vamos a encontrar recompensa, por lo tanto no lo intentamos. Aunque solemos pensar que disfrutamos lo que queremos, la realidad es que son procesos distintos que, aunque seguido van de la mano, no siempre es así. Por ejemplo, lo podemos ver en las adicciones, donde la persona quiere la sustancia, pero al obtenerla no la disfruta, no se siente bien, al contrario. O por ejemplo en las relaciones tóxicas, donde la persona quiere estar con esa persona, busca esa persona, pero al estar con esa persona simplemente hay sufrimiento, sin embargo no la puede dejar, la necesita. Y aunque ahorita no vamos a hablar de eso, si te interesa este tema, en algún otro momento vamos a hablar de cómo romper este ciclo, esta cadena. Y así vamos entendiendo un poco mejor la depresión. O lo que llamamos depresión, como humor bajo, cambios en el sueño, en el apetito, en la conducta, etc., no es algo único del humano. Lo podemos observar en otras especies. Sin embargo, debido a una característica especial del humano, a veces nos cuesta más trabajo salir de esto, ya que las otras especies simplemente empiezan a recuperarse, a sentirse mejor y cambian su contexto, buscan nuevos horizontes, por lo que recuperan su humor. Pero debido a nuestra capacidad de lenguaje, el humano no simplemente se siente desanimado cuando suceden sucesos negativos o cuando hay fracasos. Además del bajo estado de ánimo, nosotros tenemos la capacidad de hacer juicios.
Nos juzgamos como tontos, como inútiles, como que nada tiene sentido. Y esto promueve ese ciclo hacia abajo, esa espiral hacia abajo. Por lo tanto, el primer aspecto de la depresión explica por qué algunas personas se benefician de los medicamentos basados en dopamina, los cuales han perdido la motivación debido a la constante falla de la obtención de recompensa. Sin embargo, estos medicamentos te pueden ayudar a recuperar esa motivación y uno comienza a actuar diferente. Pero entonces, ¿por qué no todos se recuperan? Y ahí es donde pienso que entramos al siguiente aspecto de la depresión humana, que son los pensamientos negativos y las predicciones negativas acerca del futuro, algo que otros animales no pueden hacer. Digamos que tu motivación ha regresado debido al medicamento, debido a que el contexto ha cambiado. Ya pasó tiempo suficiente para que te reagrupes. Pero luego, ¿qué pasa? Comienzas a pensar. No, ¿para qué lo intento? Voy a volver a fracasar, no tiene sentido. ¿Y qué pasa? Te quedas inmóvil de nuevo. Es decir, te dejas enganchar por pensamientos, por lenguaje que no te permite seguir con el proceso de recuperación. Y ahí es donde podemos entender un poco a la serotonina, ya que niveles bajos de serotonina están relacionados con incremento en pensamientos obsesivos. Y aquí podemos entender por qué hay algunas personas que se benefician de estos medicamentos basados en serotonina, ya que les permite justamente desengancharse de estos pensamientos negativos, de estos juicios y tomar acción. Pero la pregunta es ¿por qué no todos se benefician? Y bueno, volvemos a lo mismo. Si te liberas de los pensamientos, pero no tomas acción, de nada te va a servir. La depresión vuelve, ya que no incrementas los reforzadores positivos porque sigues en ese ciclo de evitación. Y aquí es donde tiene sentido por qué la activación conductual es tan beneficiosa para las personas con depresión. No importa si es media, si es mayor, si es leve, ya que en mi opinión abarca estos dos procesos o estos dos aspectos de la depresión. Por un lado, fomenta de nuevo el proceso o la producción de dopamina, ya que así como las ratas que no buscaban el agua aún podían disfrutarla cuando se les daba en la boca, nosotros también podemos disfrutar de actividades que nos benefician aunque no tengamos ganas, ser como estas ratas, aunque no tengamos la motivación para buscarla. Por lo tanto, se empieza a reforzar de nuevo la motivación. El cerebro empieza a aprender otra vez que hay cosas que traen recompensa, por lo tanto, es útil buscarla. Se pierde la desesperanza aprendida. Y por el otro lado, también aprendemos que aunque haya esos pensamientos, que nuestra mente nos diga que para qué, que nada nos va a gustar, podemos aún así actuar. Por lo tanto, nos enseña que no tenemos que hacerle caso a esos pensamientos, a esas predicciones. Así que ataca la depresión por los dos lados, haciéndolo muy efectivo. Y como dicen, es algo sencillo, pero no fácil. Pero una forma de comenzar a hacer esto es pensando en las cosas que solías hacer antes de entrar en esta espiral hacia abajo. ¿Qué hacías más? ¿Qué hacías diferente? ¿Qué te gustaba? ¿Con quién disfrutabas salir? Y empezar a planear actividades alrededor de eso, aunque no tengas ganas, aunque tu mente te diga que no lo vas a disfrutar, que no te va a gustar, que para qué. Y poco a poco ir enseñándole al cerebro que está bien, que te puedes sentir bien. Y es un poco la paradoja de esta recuperación. A veces pensamos que nos tenemos que sentir bien para poder vivir bien, cuando la mayoría de las veces es al revés. Podemos comenzar a vivir bien y luego viene sentirse bien. Y bueno, espero te sirva. Adiós.